Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva edición de Club Monetario de la Universidad Finisterra. Junto con saludar al rector, Cristian Nasser, y a autoridades de la universidad, quiero agradecer de forma muy especial a nuestro invitado de hoy, el fiscal nacional económico Ricardo Riesco. También agradecer el respaldo de nuestros patrocinadores, Contémpora Seguros Generales y Banco Santander. La Fiscalía Nacional Económica tiene una tarea clave en liderar la defensa de la libre competencia en Chile. Un sistema económico de mercado requiere de competencia para fomentar la innovación y que las ganancias en productividad sean adecuadamente traspasadas en beneficio de los consumidores. La institucionalidad de libre competencia en Chile, tanto la Fiscalía como el Tribunal de la Libre Competencia y alguna otra institución, han ido tomando un rol creciente en Chile en importancia. Pero la realidad avanza muy rápido y por de pronto hay muchos cambios tecnológicos en el mundo que han generado un montón de revoluciones en industrias, en la manera de hacer negocios, que amenaza con cambiar radicalmente la manera en la cual se hacen negocios. Las plataformas tecnológicas, medios de pago, retail, servicios financieros, por nombrarlo algunos, están cambiando su fisonomía y con ello se abren nuevos desafíos a la libre competencia. A su vez, los cambios institucionales que se están discutiendo en Chile también abren nuevos desafíos. Por una parte, parece importante destacar la importancia de la institucionalidad técnica e independiente que enfrenta estos temas, y por otro lado, un posible mayor rol del Estado en materia económica también introduce nuevas preguntas en libre competencia sobre lo que hay que discutir. Sobre estos y muchos otros temas, la verdad es que quisiéramos hablar y oír la opinión y lo que nos tiene que decir el fiscal nacional económico Ricardo Riesco. Ricardo es abogado de la Universidad Católica y tiene un máster en Derecho en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, donde también fue profesor visitante entre el año 2017 y 2018. A lo largo de su carrera se ha especializado en temas de libre competencia, litigación y arbitraje, ejerciendo cargos en estudios en Chile y en Estados Unidos. Además, es académico en universidades chilenas y ha escrito y colaborado en la redacción de numerosos artículos especializados. Le damos de esta forma la más cordial bienvenida al fiscal Ricardo Riesco. Ricardo, muchas gracias por estar en Club Monetario y tienes la palabra. Muchas gracias, Sebastián. También le agradezco al rector y a las demás autoridades de la dirección de la Universidad Finisterra por esta invitación al Club Monetario. Bueno, a esta altura no creo que haya nadie acá que niegue que estamos viviendo tiempos muy complejos, ¿no? No solo por la pandemia y la crisis económica que están afectando a tantos chilenos y chilenas. Ayer vimos, o anteayer, que la tasa de desempleo está incluso por sobre el 10%. Pero son tiempos complejos también porque son tiempos inciertos. Y como ustedes saben, a los seres humanos, al igual que a los mercados, digamos, detestamos la incertidumbre. Por eso es que las personas nos tienen que forzar muchas veces para que salgamos de nuestras zonas de confort, que no son más que pequeñas zonas de certidumbre, incluso a veces de incertidumbres negativas, pero certidumbre. Y por eso también que ambientes inciertos y países con reglas que no están claras son menos proclives a la inversión, al emprendimiento y al desarrollo de la actividad económica en el mediano y largo plazo. Hay algunos, de hecho, que dicen que estamos frente a un verdadero cambio de época, un cambio epocal. La sociedad se está cuestionando todas las soluciones del pasado y se quiere reemplazar estas soluciones por algunas que sean nuevas y mejores. Creo que esto no es bueno ni malo en sí mismo. Para algunos esto es una fuente de gran esperanza, para otros es fuente de gran preocupación. Pero sí me parece importante saber que esto no es un fenómeno chilensis, digamos. Es una tendencia mundial. Probablemente la única diferencia con el resto del mundo es que en Chile, a través del proceso constituyente que se gatilló como una respuesta política al estallido social de octubre del año 2019, iniciamos formalmente un proceso que indefectiblemente va a culminar con unas nuevas reglas del juego para nuestro país, salvo que el nuevo texto constitucional no se aprobase en el plebiscito de salida, ¿cierto? O sea, en otras palabras, en Chile, a diferencia de otros países, y esto creo que es la diferencia fundamental, es que hemos pasado del plano de las ideas al plano normativo, y que posteriormente será el plano imperativo, ¿no es cierto? Y creo que es importante decir esto porque a veces en Chile todos nos comportamos como si viviéramos en una isla.
como si todo lo que está pasando, los cambios, solo nos afectaran a nosotros. Creo que es indispensable saber lo que está pasando afuera, sobre todo en países con los cuales nos gusta compararnos y que vemos como modelo a seguir. Eso sirve para intentar aprender y sacar lecciones para nuestro país. Y tal como dije en la cuenta pública de la Fiscalía Nacional Económica que se realizó la semana pasada, a la cual los invito a todos, digamos, a revisar en nuestro canal de YouTube, como órgano del Estado a cargo de promover y defender la libre competencia, creo que tenemos el deber de contribuir al debate público con el conocimiento y experiencia que tenemos de los mercados. Dicho eso, me parece que en el plano político y social, el debate en Chile está muy en línea con el debate internacional. Las personas han perdido la confianza en las organizaciones políticas, en las instituciones en general, y están cuestionando la democracia representativa como la mejor forma de gobierno. Eso ha producido un fraccionamiento del poder y una radicalización de las posiciones que hace más difícil llegar a acuerdos, ¿no es cierto? En el plano social, por su lado, las personas buscan más rápidamente, para que no, mejorar su calidad de vida. También rechazan las desigualdades económicas y de trato que en Chile son muy relevantes, y también quieren que se incluya en la sociedad a minorías que han sido tradicionalmente o históricamente más invisibilizadas. Pero en el plano económico, en cambio, me parece que el debate en Chile está menos en línea con el debate internacional. O sea, puede ser que en el diagnóstico haya alguna coincidencia, pero no hay mucha coincidencia en las soluciones que se están proponiendo. En Estados Unidos y en Europa, al igual que en Chile, también hay severos y grandes cuestionamientos de los mercados. Pero allá se está buscando solucionar estos problemas por el camino de perfeccionar, de profundizar los mercados con una mayor fiscalización, con una mayor y mejor regulación, y también con un mayor presupuesto para las autoridades de competencia. En Chile, esos cuestionamientos a los mercados, por lo pronto, ¿para qué decir que no se han traducido en mayores presupuestos para nosotros, digamos, sino justamente todo lo contrario, en una disminución? Pero además, acá a veces también se pretenden solucionar las fallas de los mercados con medidas que desnaturalizan o incluso a veces incluso reniegan de los mercados, y que además son poco novedosas, porque muchas de estas soluciones ya se trataron de implementar en el pasado en Chile sin mayor éxito. Sea como sea, digamos, y esto lo vamos a ver con algún mayor detalle, es bueno saber desde ya que todas las soluciones que se están proponiendo en todo el mundo pasan indefectiblemente por una mayor intervención del Estado en los mercados. La gran cuestión es cómo se hace eso. Y en todo caso creo que también se ha superado la creencia o ideología, depende cómo uno lo mire, de que el mercado siempre es capaz de solucionar por sí mismo todos los problemas, especialmente cuando estamos en presencia de bienes o servicios públicos. Afuera, el gatillante de las críticas a los mercados, especialmente en Estados Unidos y en Europa, ha sido el enorme poder que han ido adquiriendo las plataformas digitales, ¿no es cierto? Todas estas plataformas digitales que pueden tener fines informativos como Google, fines comunicacionales como Facebook, WhatsApp, Instagram o Twitter, o transaccionales como Amazon, Uber o en el plano más local Corner Shop, tienen algunas características bien especiales desde la perspectiva libre competencia. Primero, todas ellas tienen enormes efectos de red. O sea, su valor depende principalmente del número de usuarios que hay en el mismo lado de la plataforma, como en Facebook, WhatsApp, Instagram o Twitter. Por ejemplo, yo uso WhatsApp porque sé que hay muchas personas en la plataforma con las cuales yo me puedo comunicar. Uso Facebook porque sé que hay muchos amigos potenciales que utilizan la plataforma. Pero también estas plataformas dependen no solo de el número de usuarios que haya en el mismo lado de la plataforma, sino que muchas veces también del número de usuarios que haya en el otro lado de la plataforma. Sobre todo las plataformas transaccionales como Amazon, Uber o Corner Shop. Yo uso Amazon porque sé que hay mucha variedad de productos de comercios en Amazon. Uso Uber porque sé que hay muchos personas que prestan servicios como taxistas, digamos, al otro lado de la plataforma, etcétera, etcétera. La segunda característica especial de estas plataformas digitales es que tienen enormes economías de escala, porque aunque inicialmente tienen enormes costos fijos, después el costo de atender a un usuario adicional es más irrelevante, y por eso, ante un aumento de la demanda, sus costos medios son decrecientes, lo que le otorga una ventaja competitiva respecto al resto.
La tercera característica de las plataformas digitales es que pueden acceder a datos o información que es única a los clientes, lo que les permite ir personalizando y por tanto mejorando su servicio en base a un insumo que el resto de las plataformas, sus competidores potenciales, no tienen. La cuarta característica es que como sus efectos de red y sus economías de escala son tan grandes, y como acceden a datos o información única de los usuarios, las plataformas son propensas a un fenómeno que se llama tipping. O sea que una vez superada una cierta escala de operación, los mercados tienden a concentrarse y a cerrarse bajo un único actor o un actor dominante. Y la quinta característica especial de estas plataformas digitales es que prestan un servicio a precio cero. O sea, en principio no nos cobran, no estamos pagando un precio por el servicio. Por lo tanto, el parámetro para evaluar si están ejerciendo o no un poder monopólico no es como en los mercados tradicionales un eventual aumento de un precio que no existe, sino que este ejercicio de poder monopólico se puede verificar por la vía de ir relajando los estándares de protección de los datos de los usuarios, que es justamente lo que ellos después monetarizan. Uno podría decir que a mayor relajamiento de los estándares de protección de los datos de los usuarios, mayor poder de mercado está ejerciendo una plataforma y mayor aumento en el precio está efectuando. Estos temas, por si alguien tiene interés, están tratados con mayor profundidad en una guía sobre el análisis sustantivo en materia de fusiones que lanzó la Fiscalía hace un par de semanas a consulta pública. Lo animo a todos a leerlo si tienen interés, a leer esta guía y a efectuarnos sus comentarios, para lo cual tienen en principio hasta el 11 de junio próximo. Por lo que acabo de decir, estas plataformas digitales efectivamente presentan algunos problemas que son novedosos desde una perspectiva de la libre competencia, de los cuales hay que hacerse cargo y nos estamos haciendo cargo en el mundo y también acá como Fiscalía Nacional Económica. Pero también es verdad que los intentos de monopolización y los abusos de posición dominante de tipo explotativo o exclusorio también son pan de cada día en los mercados tradicionales o mercados de ladrillo y mortero o brick and mortar. Es una tendencia natural de todos los agentes económicos no querer compartir los mercados con nadie y así poder imponer sus condiciones, sobre todo en precio a los consumidores. Y ese poder de mercado es legítimo si es una consecuencia de competir por mérito. O sea, si el poder de mercado es el resultado de haber prevalecido, después de haber competido con otros, por captar la preferencia de los consumidores con mejores bienes o servicios a un menor precio. Pero ese poder de mercado no es legítimo si se obtiene poniendo barreras artificiales para que otros actores no puedan entrar al mercado o para que salgan los actores que ya están en el mercado. O sea, mantener los mercados abiertos a la competencia para que haya una efectiva competencia en la cancha es una de las preocupaciones de todas las agencias de competencia del mundo y por eso mismo también es una preocupación muy relevante de la Fiscalía. Y lo hacemos por dos vías. En primer lugar, por la vía conductual, o sea, presentando requerimiento o demanda ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, cuando después de haber investigado, estimamos que hay prácticas exclusorias, como por ejemplo exclusividades, descuentos, precios predatorios o venta atada, que tienen por objeto cerrar mercados para nuevos actores o expulsar del mercado los actores que ya existen. Y ahí lo que hacemos es investigar, requerir y le solicitamos al tribunal que ordene poner término a la conducta y que imponga una multa. Y en segundo lugar, ¿cómo perseguimos estas prácticas que cierran los mercados, que imponen barreras a los mercados? Lo hacemos por una vía más regulatoria, si se quiere, que es a través de los estudios de mercado que vamos a comentar en unos minutos más. Pero volviendo al tema principal, me parece que las plataformas digitales no solo han concitado un mayor interés mundial por las novedades que presentan desde una perspectiva de libre competencia, sino que también han concitado un interés mundial mayor por dos razones que van más allá. Primero, porque las plataformas digitales exacerban uno de los principales problemas del capitalismo, como es una tendencia a la concentración, lo que en todas partes del mundo es probablemente la principal fuente de crítica a la economía de mercado. Y en segundo lugar, las plataformas digitales han sido objeto de atención especial porque son técnicamente capaces de influir en la política y por eso de afectar nuestra democracia. Basta ver el debate que se ha suscitado a este respecto sobre las últimas dos elecciones presidenciales en Estados Unidos, sobre si han sido influenciadas o no por plataformas como Facebook o Twitter.
En cierta medida, esta preocupación por las plataformas digitales es una vuelta, es un retorno a los orígenes de la primera ley antimonopolios del mundo, la Sherman Act, la ley Sherman, que fue dictada en Estados Unidos en 1890. Los legisladores de esa época querían terminar con los grandes fideicomisos o trusts que querían reunir a competidores, que reunían a competidores porque ellos fijaban precios altos que causaban inflación y que imponían precios altos a los consumidores. Pero también querían ponerle término a estos fideicomisos porque estaban preocupados que este poder económico que tenían les permitía elegir a sus propios legisladores, es decir, le permitía al poder económico doblegar al poder político a su favor. Sea como sea, estas fallas de mercado que las plataformas digitales han puesto en evidencia con renovada publicidad, en Estados Unidos se ha reaccionado con una forma muy clara. Ha redoblado sus esfuerzos persecutores de sus agencias de competencia, ha aumentado el presupuesto de las agencias de competencia y ha renovado también sus afanes regulatorios. Por ejemplo, por el lado persecutor, la Federal Trade Commission o FTC ha demandado para que se deje sin efecto la adquisición de WhatsApp por parte de Facebook, que previamente había sido aprobada por la FTC. El Departamento de Justicia ha demandado a Google por celebrar acuerdos de exclusividad para que Google sea el motor de búsqueda preestablecido o por default en los teléfonos celulares. La semana pasada, el fiscal general del Distrito de Columbia, en Washington, D.C., demandó a Amazon por celebrar cláusulas de nación más favorecida, o sea, por celebrar cláusulas que obligaban a los proveedores a igualarle a Amazon siempre el mejor precio que exista en el mercado, bajo sanción de que si el proveedor así no lo hace, no puede seguir vendiendo sus productos en la plataforma. Por el lado regulador, la senadora y ex candidata presidencial del Partido Demócrata, Amy Klobuchar, presentó un proyecto de ley para reformar la ley de antimonopolios de Estados Unidos. Por un lado, se busca dar a las autoridades antimonopolios de Estados Unidos la facultad de hacer estudios de mercado. Vean, Chile tiene esta facultad desde el año 2016. Y también busca esta modificación hacer más estricto el control de fusiones. Y el domingo recién pasado, hace un par de días, en el plano presupuestario, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que iba a aumentar el presupuesto de la FTC en un 17% y el presupuesto de la Antitrust Division del Departamento de Justicia en un 6%. En Europa, por su parte, primero una oleada persecutora que ahora ha dado paso a una oleada reguladora. El Bundeskartellamt de Alemania partió persiguiendo a Facebook por prohibirle cruzar datos con WhatsApp y con Instagram. La Comisión Europea, por su parte, abrió una investigación en contra de Amazon, acusándola de competir deslealmente por obtener y utilizar en su beneficio, o en beneficio de empresas verticales integralmente, la información de sus competidores y por autopreferirse en el motor de búsqueda de la plataforma cuando todos nosotros buscamos algún producto que sea de nuestro interés. Pero además, en el plano regulatorio, la Comisión Europea ha propuesto lo que se llama el Digital Markets Act, o sea, una regulación que busca establecer un listado de cosas que pueden hacer y que no pueden hacer aquellas plataformas digitales que tengan el carácter de gatekeepers, es decir, que tengan una importancia tal que ni las empresas ni los usuarios puedan prescindir de su servicio. Por último, la Comisión Europea también ha propuesto revisitar y hacer más estricto el control de fusiones, en la misma línea que Estados Unidos. En este sentido, Europa ha estado especialmente preocupada de que los actores dominantes del mercado no puedan hacer lo que se llama las killer acquisitions, o sea, comprar competidores nacientes que amenacen su poder de mercado a futuro. Y asimismo, y esto es bien importante también para la discusión nacional, la Comisión Europea ya ha dicho que estará muy atenta para igualar la cancha a favor de las empresas europeas si es que empresas provenientes de China o de otros países que participan en el mercado comunitario efectivamente reciben subsidios que puedan eventualmente distorsionar la competencia en el mercado europeo. Vemos entonces que tanto en Estados Unidos como en Europa hay grandes cuestionamientos al mercado y sobre todo a su creciente concentración. Pero las medidas que se están tomando allá no buscan desvirtuar ni eliminar el mercado. Por ejemplo, creando una plataforma digital podría ser un ejemplo. Sino lo que buscan estas medidas es arreglar las fallas o imperfecciones del mercado, aumentando la fiscalización, la regulación y el presupuesto de las autoridades de competencia.
En Chile, por su parte, me parece que a veces estamos un poco alejados de lo que está pasando en Estados Unidos y en Europa. Como que en nuestro país, ante las fallas e imperfecciones del mercado, que las hay, que son muchas y que en muchos casos también son graves, como que nos desesperamos y queremos tirar todo por la borda adoptando medidas que naturalizan el mercado. Y que además, como ya dije, muchas de ellas ya fueron adoptadas en el pasado sin mayor éxito. Y para qué decir también, como ya señalé, que nuestro presupuesto tampoco ha crecido, sino que muy por el contrario, el año pasado disminuyó un 8,7%. Lo primero que me gustaría decir respecto ya más de la realidad nacional es que me parece que como sociedad no tenemos un conocimiento adecuado de cómo funciona nuestro sistema político. No entendemos lo que los economistas denominan los fundamentals, los fundamentos de nuestro sistema económico. Y eso me parece que es muy grave, porque si algo no lo entendemos o no nos importa, carece de legitimidad y me parece que no es sostenible en el tiempo. Y manifestación de esto es que hoy cualquier aumento en el precio de un bien o un servicio, o cualquier similitud en el precio de los distintos oferentes de un bien o servicio, se atribuye indefectible e irrefutablemente a una colusión entre competidores y por eso mismo se presenta contra un abuso, como un abuso contra los competidores. Esto es una creencia muy extendida, casi universal, y no hay que ir muy lejos, es cosa de preguntarle a los propios familiares y amigos a este respecto y probablemente van a obtener respuestas muy parecidas. No cabe duda alguna, para dejarlo claro desde ya, que si un aumento o similitud en los precios es efectivamente consecuencia de un acuerdo entre competidores, naturalmente que debe ser perseguido y sancionado con la mayor severidad posible por las autoridades de competencia. Y de hecho así lo ha hecho en el pasado, lo está haciendo actualmente y lo va a hacer siempre la Fiscalía Nacional Económica en ejercicio de sus atribuciones legales. Chile tiene, de hecho, desde la última reforma del año 2016, una de las leyes antimonopolias más duras del mundo, con multas altísimas, con sanciones penales y también con altas indemnizaciones de perjuicio. Y siempre, todos los días, estamos trabajando en la Fiscalía Nacional Económica para darle aplicación a esa ley en lo que a nosotros corresponde en toda su extensión. Pero dicho eso, un aumento de precios también puede eventualmente deberse a un aumento en los costos de producción o distribución de una empresa. Y que los precios sean iguales tampoco es una prueba irrefutable de una colusión. De hecho, en la teoría económica, en un mercado que opera en condiciones de competencia perfecta, que sabemos que no existen y por eso se llaman también mercados utópicos, digamos, todos los precios son iguales porque cualquier aumento de precio de un oferente le hace perder toda su demanda, la cual se desvía naturalmente a sus competidores. Puede ser que esta sensación de abuso permanente tenga como causa que en las escuelas de nuestro país se haya ido abandonando progresivamente la enseñanza de la economía. Y a ese respecto algo estábamos conversando anteriormente en cuanto a que las universidades tienen un rol muy importante aquí que cumplir. Pero más allá de si se está enseñando o no bien o mal economía, lo más probable, porque así lo reflejan algunas encuestas, es que todo este fenómeno se deba a los 3 principales casos de colusión que se detectaron, persiguieron y sancionaron en Chile durante la última década. Me refiero a la colusión de la farmacia, a la colusión del pollo y a la colusión del papel confort o del papel tissue. En todos los países ha habido, hay y seguirá habiendo colusiones, de eso no cabe ninguna duda. La colusión entonces tampoco es un fenómeno exclusivamente chilensis, como algunos sostienen. Pero no conozco, la verdad, otro país en el que en tan poco periodo de tiempo se haya conocido de tantos carteles que involucren a grupos económicos tan importantes y que se refieran a bienes esenciales. Y eso ha traído como consecuencia que por los ilícitos gravísimos de unos pocos, el efecto de la legitimidad de la actividad empresarial y de la economía de mercado, en la meritocracia económica e incluso de todo nuestro sistema social y político, ha sido devastador. Y como no hay que llorar por la leche derramada, digamos, lo digo esto porque creo que específicamente hay 2 preguntas importantes que resolver. La primera, bueno, ¿cómo se pretende resolver esta situación? ¿Qué esfuerzos se están realizando y quién está realizando esfuerzos para tratar de arreglar este fenómeno en el cual nos encontramos? Y la segunda, y quizás más importante, es, bueno, ¿qué medidas se están tomando por los directores y ejecutivos principales de las empresas para que algo así no vuelva nunca a suceder en nuestro país?
la verdad, si soy sincero, creo que pese a todo lo que ha ocurrido y los efectos que tuvo en nuestro país, aún no se le ha tomado todo el peso a esta cuestión y hay mucho todavía por hacer. Dicho eso, digamos, me parece también que estos graves ilícitos del pasado no pueden servir de excusa para que como país reneguemos de la economía de mercado, digamos. Porque, aunque son gravísimos, son excepciones dentro de la regla general. Y porque acá, por sobre la ideología, está en juego nada más y nada menos que el desarrollo del país, su bienestar económico y la calidad de vida de todos los chilenos y de todas las chilenas. Es un tema extremadamente relevante. Y en ese sentido, algunos de los proyectos de ley o iniciativas que existen actualmente y que, por ejemplo, buscan fijar el precio de distintos bienes y servicios, aunque por cierto estas iniciativas están muy bien intencionadas, de eso no cabe ninguna duda, parecieran no ir en el camino correcto para resolver las fallas de la economía de mercado. Primero, porque la historia económica chilena demuestra empíricamente lo contrario. No es necesario hacer ni campañas del terror, ni recurrir a los libros teóricos de la economía. La Ley de Libre Competencia de Chile, la Ley 13.305, del 6 de abril de 1959, que dicho sea de paso fue la 12ª ley de competencia del mundo, fuimos bastante progresistas a este respecto, nació justamente para combatir una política generalizada de fijación de precios por parte del Estado que existía en Chile. Y lo quiso combatir porque esa fijación de precios encarecía los productos para los consumidores y era una de las causas principales de la grave inflación de nuestro país, que sufrió nuestro país por muchas décadas. De hecho, en el mensaje de esa ley, de nuestra primera ley de libre competencia, del año 1959, se decía expresamente lo siguiente, y está en la lámina: la política errada seguida por muchos años de tratar de proteger los intereses de los consumidores mediante la mera aplicación de controles de precios ha contribuido a crear en el país acuerdos entre productores que se traducen en un encarecimiento artificial de los precios. En efecto, bajo el amparo de los precios oficiales que ha sido posible llegar a entendimiento entre los productores y comerciantes de un mismo rubro, de manera que los precios quedan fijados por productores de mayor costo. Para que la empresa privada defienda efectivamente el interés del consumidor, es indispensable que los productores y distribuidores estén preocupados de reducir sus costos, impulsados constantemente por una sana y efectiva competencia en el abastecimiento de los mercados. Clarísima la cita del mensaje de nuestra primera ley de competencia. Pero a los seres humanos a todos se nos olvida rápidamente la historia, y a veces somos los únicos seres vivos que somos capaces de tropezar 2 veces con la misma piedra. La pregunta es razonable que 62 años después queramos repetir una política económica que no funcionó y que no se ha establecido por lo pronto en ninguno de los países que nosotros admiramos y con los cuales nos queremos comparar y como queremos ser? O sea, a esta altura creo que ya sabemos que los mercados los precios se deben formar por la ley de la oferta y la demanda. Y cuando el Estado entra a fijar precios, salvo naturalmente que estemos en presencia de un monopolio natural, los únicos beneficiados son los oferentes, son los productores. Y cuando los productores o los oferentes son los beneficiados, ya sabemos quiénes son los únicos perjudicados. Todos nosotros, todos los consumidores con precios más altos, con menos productos y con peores productos. Algunos dicen que esto ocurrió en el pasado y que no tiene por qué ocurrir necesariamente ahora, nuevamente. Porque el Estado, en vez de fijar precios altos, a lo que se refería el mensaje de la primera ley de competencia, podría eventualmente fijar un precio bajo para los productos y servicios. La verdad es que esto nunca ha pasado antes, en mi conocimiento al menos, pero bueno, estamos en un periodo de renovar nuestra solución a los problemas y por lo tanto demos por un instante el beneficio de la duda. Pero me parece a mí en un principio que además de la enorme dificultad, sino casi imposibilidad de determinar qué es lo que es un precio bajo, el efecto inmediato de algo así sería que muchas empresas menos eficientes, más pequeñas, muy probablemente pymes, tendrían que salir del mercado. Y eso generaría, en primer lugar, una menor oferta de bienes y servicios, lo cual, sumado a una demanda constante, causaría una renovada presión al alza del precio de los bienes y servicios. Y también causaría, en segundo lugar, una medida de esta naturaleza, una mayor concentración de los mercados donde hubiera fijación de precios. También me parece, y en el proyecto de ley que pudo ver, que no le correspondería una labor de esta naturaleza al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que forma parte de la institucionalidad chilena de la libre competencia. Nosotros, como autoridad de libre competencia, por esencia, por antonomasia, no somos fijadores de precios, sino que tenemos por objeto
velar que los precios se formen en mercados competitivos. Pero dicho todo eso, tampoco es tan necesario irse tan lejos atrás en el tiempo para ver que la fijación de precios no puede ser la solución a los problemas de la economía de mercado. De hecho, durante la pandemia recibimos en la Fiscalía muchas denuncias respecto a una supuesta colusión o abuso de posición dominante de las farmacias y supermercados por el precio excesivo de los elementos de protección personal contra el COVID-19, como mascarilla, alcohol gel y guante, entre otros. En una resolución de la Fiscalía del 20 de abril de este año, de hace un poco más de un mes atrás, cuyo texto está en la página web disponible para todo el que quiera leerlo, digamos, la Fiscalía archivó ese caso luego de una investigación, diciendo un par de cosas que pueden no ser muy cómodas, pero hay que decirlas. Primero, que entre enero y mayo del 2020 se observó en ese mercado un shock de demanda por elementos de protección personal contra la pandemia. Segundo, que los oferentes experimentaron quiebres de stock y problemas de abastecimiento producto de las medidas de confinamiento que todos los estados del mundo impusieron por la pandemia. Tercero, que en comparación al mismo periodo del año 2009, el aumento de precio de estos productos de protección personal subió en promedio menos de un 10%, salvo los guantes que subieron en promedio un 13% en comparación al mismo periodo del año 2019. La cuarta conclusión de la Fiscalía es que este aumento de precios se explicaba por la mayor demanda y por el aumento del costo de importación de algunos productos. Y en quinto lugar, también la investigación de la Fiscalía concluyó que luego del shock de demanda y una vez que ya se había ajustado más o menos la oferta, a partir del mes de junio del año pasado, empezó a bajar y se estabilizaron los precios de los productos de protección personal contra el COVID-19. O sea, me parece que esta resolución demuestra a pequeña escala que cuando se deja operar el mercado, muchas veces el mercado cumple, pese a que hay algún problema o reticencia inicial. Y muchas veces el mercado cumple rápido y bien. Pero con eso quiero precisar que no quiero decir en ningún caso que no sepamos nosotros que algunos mercados presentan fallas que muchas veces sencillamente no se pueden arreglar solo con más mercados. Son imperfecciones o fallas que a veces se originan en conductas de los incumbentes, como son las colusiones o los abusos de posición dominante, pero a veces también en la estructura o en el funcionamiento propio de los mercados. Un muy buen ejemplo de esto son las tasas de intercambio, por ejemplo, en el mercado de los medios de pago. Otro buen ejemplo es la industria de los medicamentos, el funcionamiento de la industria de los medicamentos en nuestro país. Y cuando el mercado presenta fallas, el Estado creo que tiene un rol único e insustituible, que a su vez tiene una doble dimensión. Por un lado, tiene que haber un Estado que actúe como fiscalizador, y por otro lado, tiene que haber un Estado que actúe como regulador. Y la mejor prueba de esto no es lo que digo yo, que es totalmente opinable, como todo, digamos, sino que lo que está pasando hoy día en Estados Unidos y en Europa, dos de las principales potencias del mundo, con los cuales siempre nos gusta compararnos y a los cuales nos gusta imitar en sus buenas políticas, ¿no es cierto? También hay que decir que, en todo caso, que el rol del Estado también puede consistir eventualmente en que el Estado participe en la economía como un Estado empresario. Y eso hay que tenerlo muy claro, no es esencialmente contrario a una economía de mercado, porque, por ejemplo, pese a que existe Codelco, nadie podría decir que en Chile no hay un mercado minero. Y pese a que existe el Banco del Estado, nadie podría decir en Chile que no existe una economía, un mercado bancario. Pero lo que sí parecería claro a mi juicio es que si el Estado decide actuar como empresario en los mercados, lo que necesariamente debería decidirse en base de un análisis de eficiencia, es decir, de costo-beneficio, una medida de tal naturaleza, el Estado debería en principio someterse a las mismas reglas que se aplican a los privados para que no haya distorsiones en los mercados con reglas especiales que favorezcan a las empresas públicas y así eventualmente se creen monopolios estatales ante la imposibilidad de los privados de competir en igualdad de condiciones con ellos. Como lo vimos, de hecho así lo está diciendo la propia Europa, al menos respecto a las empresas que provienen de países que supuestamente entregan subsidios a sus empresas, ¿no es cierto? Sea como sea, y analizando un poco el rol fiscalizador del Estado en una economía de mercado, esto tiene que hacerse, a mi juicio, a través de órganos públicos independientes, técnicos y con presupuesto suficiente. Y es indispensable que se sancione a los agentes económicos en forma oportuna y ejemplificadora cuando no cumplen las reglas.
Porque, como ya vimos brevemente, quienes se saltan las reglas de libre competencia en nuestro país causan un grave daño patrimonial a los consumidores, causan un grave daño reputacional a los demás agentes económicos y causan un grave daño sistémico a la legitimidad de nuestro sistema político, económico y social. Y hacen que los ciudadanos, en definitiva, duden seriamente de los beneficios de nuestra economía de mercado. Y por otro lado, en cuanto al rol regulador del Estado en una economía de mercado, creo que también debe hacerse a través de órganos públicos independientes, técnicos, con presupuesto suficiente. Y me parece que también es indispensable este rol, porque la regulación no es lo opuesto a la competencia, sino que muchas veces sirve de complemento a la competencia para delinear la cancha en la que deben jugar o competir los agentes de mercado para cumplir una política pública previamente establecida por el Estado. Y esto es especialmente relevante cuando estamos en presencia de bienes o servicios públicos. Quizás, y con esto ya voy a ir terminando, digamos, la mejor prueba de esto son los 5 estudios de mercado que la Fiscalía Nacional Económica ha realizado desde el año 2016 a la fecha, en el mercado de las rentas vitalicias, de notarios, textos escolares, medicamentos y compras públicas. Y este año también va a salir el estudio de mercado sobre la industria del gas. A través de sus estudios de mercado, la Fiscalía propone mejoras a la regulación para que exista una mayor competencia en los mercados y así los consumidores nacionales accedan a mejores bienes y servicios a un menor precio. Al hacer un estudio de mercado, la Fiscalía busca cuáles son los mercados más relevantes para la población y también determina preliminarmente si ellos tienen en principio alguna característica que pueda servir de base para presumir, para estimar, a título de hipótesis, no de acusación, que el mercado podría no estar funcionando todo lo bien que uno quisiera desde una perspectiva competitiva. Por ejemplo, vemos si es que hay pocos actores y hay una importante concentración en el mercado, si hay integración vertical, si hay una asimetría regulatoria con otras industrias comparables. Vemos si hay diferencias de precio importantes a pesar de que se comercialicen bienes homogéneos y que por lo tanto deberían ser sustitutos entre sí. Vemos también si hay precios relativamente altos en comparación con el mercado internacional. Vemos también si hay poca innovación en comparación con otros mercados, entre otras cosas. Y una vez que hemos hecho eso, creemos que la primera ventaja de la Fiscalía cuando realiza sus estudios de mercado es que tiene información completa de los mercados. Esto es de la esencia de los estudios de mercado porque nos permite superar el yo creo que y pasar a la si es. Y esto es muy importante en la formulación de políticas públicas. Una segunda ventaja de la Fiscalía cuando realiza su estudio de mercado es que es un órgano independiente, independiente para elegir el mercado que va a estudiar, independiente para determinar la metodología que va a usar, independiente para fijar los plazos y tiempos de su estudio, independiente para identificar problemas tanto de los actores privados como de los actores públicos, independiente para realizar su análisis y, por último, independiente para formular recomendaciones de cambio normativo. En definitiva, creemos que los estudios de mercado son una de las formas más importantes que tiene la Fiscalía Nacional Económica de contribuir a que en el país se implementen políticas públicas fundadas en análisis objetivo y técnico sobre la base de datos completos y fidedignos. Durante el estallido social y durante la pandemia causada por el COVID-19, muchas personas han reclamado con razón que queremos un más y mejor Estado. Bueno, creemos que los estudios de mercado de la Fiscalía son una manifestación fehaciente y comprobada de un estudio técnico, de un Estado técnico efectivo y que vela por el interés general. De hecho, el conjunto de reformas legales propuestos por la Fiscalía durante los últimos 3 años implica ahorros anuales para las personas o para el Estado, de como mínimo entre 521 millones de dólares y 1.503 millones de dólares. Y todas las recomendaciones de la Fiscalía hasta ahora han sido acogidas de alguna u otra forma por el poder político, ya sea el poder ejecutivo o el poder legislativo, ya sea cambiando normas administrativas, ya sea dictando nuevos proyectos de ley o complementando con estos estudios proyectos de ley que ya existían. Bueno, con todo eso, digamos, quería agradecerle sinceramente su tiempo, paciencia también, y espero que en este breve espacio de tiempo haya sido capaz de explicarle un poco lo que está pasando tanto en Chile como afuera en temas de libre competencia, y el rol que cumple la Fiscalía en promover y defender la libre competencia en los mercados chilenos. Y sobre todo lo que sería un gran avance, creo yo, desde mi perspectiva, al menos que ojalá haya podido, no sé si convencerlos, sería mucho pedir, pero sí hacerlos pensar de que muchas de las fallas e imperfecciones del mercado, que las hay, muchas y son graves, no se solucionan probablemente con menos mercado, sino que con más y mejor fiscalización y con una mejor regulación de los mercados.
Y en eso al Estado le cumple un rol total y absolutamente esencial. Y así lo demuestran hoy en día los países a los que nos queremos parecer. Y en eso me parece que esos países son un muy buen ejemplo a seguir. Así que muchas gracias. Muchas gracias, fiscal. Muy interesante. Creo que se levantan numerosos temas amplios de la discusión, muchos de los cuales no me cabe duda que podríamos estar mucho rato profundizando. Hay varios puntos sobre los cuales quisiéramos... Ahí. Sobre los cuales quisiera profundizar en los minutos que tenemos, los 10, 15 minutos que tenemos. Lo primero quizás es volver al punto de las plataformas con que usted partió. Y aquí aparecen dos cuestiones que yo creo que son bien interesantes de tratar de equilibrar, porque por un lado las plataformas han generado una gran beneficio en términos de ganancia en productividad, medios de logística, medios de interacción entre los agentes económicos, pero tienden a la concentración, y por lo tanto esta tensión entre concentración y ganancia en productividad no puede quedar mejor reflejado sino que en esta discusión de las plataformas. Ahora, cuando uno discute en Chile el caso, a mí me parece que uno de los temas es que estas plataformas como que no están legalmente en Chile, muchas de ellas. Simplemente lo que hay acá es una app. Y por lo tanto, ¿cómo se podría pensar ese problema? ¿Qué distinto es cuando Facebook o los Amazon o los Uber, etcétera, están instalados en un país versus en otros casos donde muchas de estas plataformas no están legalmente constituidas como empresas en Chile y por lo tanto quizás no son sujetos de regulación? Si pudieras aclarar un poco cómo funciona eso y cuál es el alcance entonces de la regulación pro competencia en este tipo de plataformas para un país que simplemente es receptor de un montón de cuestiones más allá de que en Chile también existan. También aparece en este punto una discusión sobre esto que se mencionaba de control de la información. O sea, una cosa es la regulación a las plataformas en virtud del poder de mercado que puedan tener con los proveedores, con los consumidores, en términos del uso de los datos. Lo otro también es la influencia que puedan tener en temas políticos, en la libertad de expresión, etc. Esto segundo es también parte del alcance de lo que la Fiscalía Nacional Económica podría analizar. ¿Cómo se visualiza esa dimensión del problema? Sí, muchas gracias, Sebastián. Sí, dos preguntas muy interesantes, muy actuales y muy complejas también. A ver, sí, efectivamente, si bien tienen problemas importantes las plataformas digitales, tú tienes mucha razón que también han cambiado lo que es la historia de la humanidad probablemente. Y no sé, basta pensar lo que hubiera sido esta pandemia para todos nosotros sin la existencia de plataformas digitales. O sea, por lo pronto esta misma reunión no la estaríamos teniendo, digamos, sería imposible que nos estuviéramos comunicando. Eso revela la importancia que tienen las plataformas digitales, sin perjuicio de sus enormes problemáticas, digamos. Y efectivamente uno de los problemas que tenemos nosotros para efectos de hacer el enforcement, la ejecución de la norma libre de competencia, es que muchas de estas plataformas, si bien operan en Chile, nosotros las utilizamos todos los días, no tienen oficina o no tienen un domicilio en Chile. Esto hace más difícil la fiscalización y hace más difícil la regulación, pero no lo hace imposible. Lo hace más trabajosa, si tú quieres. Nuestra normativa nuestra normativa actual tiene normas que permiten, por ejemplo, notificar en Chile a una matriz que está en el extranjero a través de su filial. Y también se puede notificar del inicio de una investigación administrativa a empresas que están ubicadas afuera por el envío de mail, correo electrónico, cartas certificadas, courier, por las formas más diversas que aseguren que una empresa toma conocimiento de que algo se está haciendo en su contra en nuestro país. Dicho eso, yo creo, Sebastián, que esto plantea una duda para lo cual no tengo una respuesta, una duda más global, es que si es conveniente o no que las plataformas digitales que están totalmente globalizadas y operan de manera transfronteriza, queden sujetas a regulaciones específicas en cada uno de los países, digamos.
si es suficiente o no que Facebook, WhatsApp, Twitter, Amazon tenga unas reglas X en el territorio de Estados Unidos, una regla Y en México, una regla Z, digamos, en Chile. Dudoso, digamos. Tampoco uno quiere andar cediendo jurisdicción o competencia respecto de autoridades extranjeras que vengan a regular lo que pasa en nuestros países, digamos. Pero sí lo que grafican las plataformas digitales es que tenemos negocios globales y autoridades locales. Y eso hace más difícil la ejecución de las normas, digamos, y que haya alguna simetría entre las normas de los distintos países, digamos. Y respecto de la otra pregunta que tú señalabas, Sebastián, sí, en todas las políticas públicas hay muchos bienes jurídicos que están en juego. Por ejemplo, nosotros hicimos un estudio de mercado sobre el mercado de los notarios. Y claro, a nosotros nos interesa que haya mayor competencia para que los servicios de los notarios sean mejores y más baratos, con mayor innovación. Pero también hay otro bien jurídico en juego, por ejemplo, como es la fe pública. En el mercado de los medicamentos, a nosotros nos interesa que haya más y mejores medicamentos al menor precio posible para los consumidores, pero también hay otro bien jurídico que es que los medicamentos sean seguros, digamos, que efectivamente sanen la enfermedad de que se trata. Con esto quiero decir que en todas las actuaciones que hacemos nosotros hay más de un bien jurídico comprometido. Por ejemplo, acabamos de aprobar una adquisición en nuestro país, la adquisición de la compañía CGE por parte de State Grid, una empresa estatal china. Claro, y legítimamente pueden haber consideraciones de seguridad nacional. Queremos como país, por ejemplo, que empresas extranjeras controlen activos que puedan ser considerados eventualmente esenciales. Es una pregunta digna, que merece un análisis y respecto a lo cual debiera haber alguna autoridad estatal a cargo de pronunciarse a su respecto. Mi opinión personalísima, digamos. Pero lo que quiero precisar con esto es que sin perjuicio de que en todas estas políticas públicas hay muchos bienes jurídicos en juego, la Fiscalía de lo único que sabe, y ya es harto que saber porque es muy dinámico y es complejo, es de libre competencia. Y respecto de eso, lo único de lo cual nosotros nos pronunciamos, resguardando siempre nuestra independencia y nuestro carácter técnico. Si nos empezáramos a pronunciar respecto de otros bienes jurídicos legítimos, pero respecto a los cuales nosotros no tenemos ningún tipo de expertise, estaríamos, creo yo, desvirtuando nuestra institucionalidad y perdiendo nuestro gran activo, que es nuestro carácter técnico, junto con la independencia. Perdón, estaba muteado, como dicen hoy día. La otra pregunta que tenía era un follow-up de este último punto, fiscal, a propósito de las inversiones extranjeras y de este debate que ha surgido. La Fiscalía ha sido muy clara en decir que no corresponde, yo no quiero entrar al caso específico, sino que más bien una pregunta de institucionalidad. Que no corresponde a ella el análisis de si hay aspectos estratégicos o hay aspectos de integración en el mercado eléctrico en este caso, sino que más bien corresponde a otra institución. Pero hay una duda al final, en general, si esto es más bien corresponde a otra institución o si en Chile estamos un poco en terreno de nadie en esa discusión. O sea, ¿qué institucionalidad es la que existe en otros países y la que debiera discutirse en Chile para hacerse cargo de estas cuestiones que en un mundo muy globalizado, con mucho acceso a inversión extranjera, que ha sido muy fructífera para el país, pero donde esa inversión extranjera viene de estados distintos, en sectores críticos, etcétera, aparentemente como que no hubiera una institucionalidad en Chile encargada de evaluar esas otras dimensiones, o si la hay y por lo tanto no es la Fiscalía. A lo mejor es una pregunta que va un poco más allá del rol de la Fiscalía propiamente tal, pero sí sería importante aclarar un poco cuál es el marco institucional para analizar esto, porque hay mucha duda. Sí, Sebastián.
A ver, respecto a los state kits primero, ese caso específico que tuvo una problemática especial. Nosotros cuando analizamos una fusión, una compra o venta de empresa en nuestro país, una operación de concentración en términos genéricos, nos ceñimos a un mandato legal que está contenido en el Decreto Ley 211, que es nuestra ley de libre competencia. Verificamos si esa operación en concreto y en específico produce un efecto específico, que es si reduce sustancialmente la libre competencia en los mercados. Ese es el mandato que la ley nos confiere y nosotros creemos firmemente en el principio de legalidad. Nosotros tenemos y hacemos solo aquello que la ley nos mandata. Y eso es lo que hicimos en esa operación y llegamos a la conclusión de que la operación no era susceptible, no era apta para reducir sustancialmente la competencia en el mercado por una serie de razones. Quizás la principal de ellas es que esto es un mercado total y absolutamente regulado que impide alzas de precios en contra de los consumidores por parte de otras autoridades técnicas sectoriales como la Superintendencia de Electricidad y Combustible, la Comisión Nacional de Energía, el Coordinador Eléctrico Nacional también. Y ahí la discusión hubo es que por qué nosotros como Fiscalía no aplicamos el artículo 7 de la Ley General de Servicio Eléctrico, que establece ciertos límites a la integración vertical entre distribuidoras, transmisoras y generadoras. Bueno, no lo aplicamos porque el mandato nuestro es justamente verificar si en una operación de concentración, que este era el caso, se producía una reducción sustancial de la libre competencia. Nosotros no andamos haciendo el enforcement de normas que están contenidas en otra legislación y que además esa otra legislación lo pone específicamente bajo el mandato de cumplimiento de una autoridad sectorial como es la Superintendencia de Electricidad y Combustible. El artículo 9 de la Ley de Servicio Eléctrico en nuestro país le encomienda la ejecución de sus normas a la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Y por eso mismo nosotros, junto con resolver que no se reducía sustancialmente la competencia en este mercado, le remitimos los antecedentes a la SEC, digamos, para efectos de que determinara si se producía o no esta infracción. Dicho eso, durante el procedimiento de concentración y la investigación que hace la Fiscalía, también interactuamos y conversamos y le pedimos información a estas autoridades sectoriales. Respecto a la otra pregunta, es una pregunta que, a ver, Chile es una de las economías más abiertas del mundo. No sé si existe consenso, pero hay muchas personas que señalan que esta apertura de Chile al mundo ha sido una de las causas principales, digamos, del éxito que ha tenido la economía de nuestro país durante las últimas décadas, respecto a lo cual tampoco existe mucho consenso hoy día respecto a si ha sido tan exitosa o no. Pero partamos de ese supuesto. Dicho eso, si somos una economía abierta, creo que tenemos que tener la discusión respecto a si es importante o no quiénes son los dueños finales que interactúan en los mercados nacionales. Y no me refiero solo a empresas estatales, también pueden ser privados de países extranjeros. No tengo mucha certeza cómo se soluciona esto, Sebastián. Es un tema opinable que va y viene. La primera discusión que se hizo al respecto fue con el ingreso de Tianqi a nuestro país para adquirir el litio. Esto fue hace un par de años atrás. Surgió esta pregunta. Ahora, a propósito de la adquisición de SG por parte de State Grid, se vuelve a surgir este cuestionamiento. Lo único que yo creo tener claro son dos cosas. Uno, que no hay institucionalidad en nuestro país que esté encargada de velar por intereses geopolíticos, de seguridad nacional, definición de activos estratégicos. Y la segunda claridad, y esa sí que la tengo total y absolutamente, es que la Fiscalía Nacional Económica no es la llamada a determinar eso. Por dos razones. Porque la ley no nos atribuye esa facultad, no nos entrega esa atribución. Y en segundo lugar, porque sinceramente, si bien uno podrá tener una opinión a este respecto, es una opinión, igual como la que podemos dar cualquiera de nosotros que estamos acá en este Zoom, porque carecemos de la capacidad técnica para pronunciarnos a este respecto, que en todo caso sí doy que es un tema muy complejo, y hay que hacer una ponderación de intereses muy, muy poderosa. Ricardo, nosotros tenemos la costumbre de tratar de ser bien estricto en el horario para no cargarle demasiado la mano a nuestros invitados y dejar el tiempo a nuestros oyentes. Quisiera terminar con dos preguntas. Las voy a hacer juntas, de tal manera de evitar... Uno, que si nos pudieras hacer alguna... refrescar la mente respecto de en qué está el proyecto anticolusión que se discute en el Congreso
¿Cuáles son los elementos claves de eso? ¿Hay temas de mayor profundización en querellas penales a personas naturales? El tema del denunciante anónimo, la exclusividad de las querellas en la fiscalía. Si pudieras hacernos una pequeña visión respecto a en qué está eso. Y lo otro es que en la cuenta pública de la semana pasada se hace mención a un tema que me parece de creciente importancia, y es la actividad de los gremios, ¿ya? Ha habido una discusión en el último tiempo sobre la obligatoriedad o no de pertenencia al colegio de abogados. No sé si apunta en esa dirección la pregunta, pero sí me pareció interesante la reflexión respecto de cómo la pertenencia a gremio o los gremios pueden terminar afectando el libre ejercicio de la aprobación, y por lo tanto esto también pasa a otros gremios, no quiero especificar, dejarlo exclusivamente en el tema que mencioné. ¿Y qué medida esa restricción a la libre competencia puede ser sujeto de análisis también por parte de la Fiscalía? Gracias, Sebastián. Y agradecerte también que hayas visto la cuenta pública, se agradece. Y que hayas llegado a esa parte, digamos, que era bien entrada la cuenta pública, la parte de los gremios. Y que bueno también que hayas visto ese mensaje, efectivamente producto de del estallido social y también de la pandemia, hemos visto, creo, todos una renovada intervención y participación de los gremios en el ámbito público. Y eso es legítimo, los gremios son instituciones, asociaciones que son legítimas para velar por los intereses de carácter general de quienes son sus miembros, digamos. Eso nosotros no lo estamos cuestionando. Ya han tenido un rol importante y tienen que resguardar ante la autoridad, digamos, intereses comunes a sus afiliados. Dicho eso, los gremios no pueden ser, los gremios en sí mismos son instancias de interacción entre competidores. Y todas las instancias de interacción entre competidores son riesgosas por sí mismas. Y cuando uno está interactuando con competidores, donde eventualmente se puede afectar o poner en riesgo o amenazar el actuar independiente que tiene que tener cada gente en los mercados y que es el principio básico de la competencia, hay que tomar ciertos resguardos. Resguardos de señalarse qué información es imposible de intercambiar entre las personas que están sentadas en una misma mesa, resguardo respecto de los temas que se tratan, ojalá especificarlo en la citación a una determinada reunión de un gremio, resguardo respecto de, idealmente, dejar grabada la reunión o al menos levantar un acta respecto a los temas que se trataron, resguardos de idealmente tener sentado ahí, idealmente a un abogado economista o alguien que entienda de temas libre de competencia y puede poner un parelé cuando, producto quizás de la pasión o del calor del momento, se pretendan ir a temas que no corresponde estar tratando entre competidores. Hay muchos casos, entre ellos el caso de los pollos terminó con la disolución de la asociación gremial que los reunía, en que las asociaciones gremiales han intervenido en colusiones. O sea, los gremios, si bien es una actividad legítima, insisto, son caldos de cultivo de colusiones. Y por eso quisimos señalar que hay que tener máximo cuidado en estos momentos de utilizar los gremios para los fines que son concebidos y no para fines anticompetitivos. Un buen parámetro para saber qué se puede hacer en el marco de un gremio y qué no se puede hacer es una guía que tiene la Fiscalía Nacional Económica que precisa con pera y manzanas con temas específicos qué temas no se pueden conversar entre competidores en el marco de un gremio y qué medidas de resguardo son las adecuadas. Esa guía está en la página web de la Fiscalía y tal como señalamos en la cuenta pública, este año vamos a tratar de hacer un par de charlas como esta, digamos, para reforzar esa materia en algunos gremios de nuestro país, digamos. Y la segunda pregunta, Sebastián, respecto de en qué va el proyecto de la agenda antiabuso, en lo que en su patita de libre competencia, digamos. Bueno, ese proyecto fue una reacción del gobierno al estallido social, digamos, y viene a entregar un conjunto de herramientas a la Fiscalía, de herramientas investigativas, que son útiles para el accionar de la Fiscalía. Son útiles para obtener mejores pruebas que sirvan para acreditar la colusión en nuestros mercados. Nuevamente creo que este proyecto refleja lo que conversamos con anterioridad, es decir, que en nuestro país se tiende a reducir lo que son los temas de competencia
a los casos de colusión, que naturalmente son gravísimos, es el cáncer de la economía de mercado, pero los problemas de competencia no se limitan a la detección de la colusión, por una razón muy sencilla además, porque Chile ya tiene hoy, a partir de la reforma de la ley 20.945, que entró en vigencia el 30 de agosto del 2016, una de las leyes más duras del mundo, pero por lejos, tanto en multas como en sanciones penales. Lo que ha pasado, Sebastián, para ser sincero, es que, claro, las investigaciones de estos casos son complejas y son largas, y nosotros trabajamos día a día para tratar de hacer más rápida esa investigación. Pero no tenemos todas las personas que necesitáramos, no tenemos todos los recursos que necesitamos, por lo tanto estas investigaciones son largas. En promedio, no solo en Chile, sino que en el mundo una investigación por un cartel toma 3,5 años, ¿ya? Las agencias muy individuales, la de Corea del Sur, digamos, toma en promedio 2 años, pero en promedio una investigación de cartel, porque son casos complejos, son casos en la clandestinidad, involucran a muchos actores, hay que entender la historia, toman 3,5 años. Por lo tanto, imagínate, sale la ley que criminaliza la colusión y que aumenta las sanciones para la colusión el 30 de agosto del 2016. Desde que se dicta esa ley, hay que detectar una colusión ocurrida con posterioridad al 30 de agosto del 2016, porque la ley penal ni en esta materia ni en ninguna tiene efecto retroactivo. Entonces, hay que dar un plazo razonable para detectar la colusión. Después, hay que dar un plazo razonable para investigar la colusión que detectamos, ya sea que la detectamos de oficio o que la detectamos por la principal vía de detección de carteles, que es la delación compensada. Después tenemos que ir a perseguir el caso ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, ¿no es cierto? Obtener una sanción y recién ahí podemos, y en eso tiene el monopolio la Fiscalía, y creemos que lo tiene bien, ahí es la Fiscalía la que decide si se cree o no. Lo que te quiero decir es que Chile ya tiene una de las leyes más duras, que la ley está funcionando, que trabajamos todos los días por aplicar esa ley, que estamos dentro de los plazos razonables entre que se criminaliza la colusión y se presenta un primer caso de colusión. Claro, también hay que reconocer que en la inmediatez del mundo actual de todos nosotros, estos plazos no calzan, para que vamos a estar con cosas, digamos. Y estamos tratando de acortarlo, pero con criterios de realidad, y cuando presentemos un caso, atendido la repercusión que tiene, tenemos que tener alguna certeza razonable de que efectivamente hay un cartel, de que ese cartel lo vamos a ir a ganar, y cuando hagamos eso, ya lo he dicho muchas veces, y si yo soy el fiscal, cosa que tampoco es segura, a la Fiscalía Nacional Económica como institución, si se mantiene como es hoy en día, estoy seguro que no le va a temblar la mano de presentar en aquellos casos que corresponde a una querella. Así que bueno, y volviendo un poco más a tu pregunta, en la agenda antiabuso está en el Congreso, está en la Comisión de Economía, cada cierto tiempo se reactiva, hay una enorme actividad parlamentaria estos días, entonces hay una enormidad de proyectos, pero en eso estamos, digamos. Y perdón lo largo de la respuesta, son temas un poco complejos. Eran dos preguntas. Oye, bueno, Ricardo, quisiéramos agradecer especialmente esta fantástica presentación, la aclaración creo que ha sido muy iluminadora, un montón de materias, podríamos seguir obviamente mucho más rato, pero quedamos hasta acá. Agradecerle a todos ustedes por haber participado en esta versión de Club Monetario y dejarlos invitados para la reunión del próximo 4 de agosto, donde nos vamos a saltar julio, donde nos acompañará Rosana Costa, consejera del Banco Central. Muchas gracias a todos, que tengan un buen día. Muchas gracias.